Muchas veces dicen que la historia no es aburrida, sino que nos la explican aburrida. Hoy descubriremos a un historiador y creador de contenidos que se ha hecho popular precisamente por divulgar la historia de forma muy interesante. Nos acercaremos al universo de El Cubil de Peter conversando con Pedro Pérez. Conoceremos cómo fue estudiar historia en la Universidad de Oviedo, cuándo y por qué empezó a hacer vídeos de divulgación histórica, cómo ha sido la evolución de su canal, qué tal le va en Twitch, cómo ha aprendido a editar tan bien sus vídeos, cómo es su experiencia personal como profesor de secundaria. Quédate porque hoy Peter nos responderá a todas esas preguntas y además también participará en nuestras dinámicas en las que después de profesar su amor hacia Pericles, deberá tratar de explicarnos por qué Esparta es mejor que Atenas. De Gijón a la Universidad de Oviedo. De ser estudiante a ser profesor. De leer manuales universitarios a divulgar historia. De Pedro a Peter. Hoy hablamos con Pedro Pérez. Hoy conversamos con El Cubil de Peter. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia. Bienvenidos a las charlas de Educa Historia, a la historia para todos. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pedro Pérez, pero más conocido como Peter, digamos, el autor, el director del Cubil de Peter, el canal de YouTube, uno de los canales de YouTube más famosos en la actualidad. Es una persona que se empieza a interesar por la historia más o menos cuando estaba estudiando bachillerato y se va a la universidad y se licencia en historia por la Universidad de Oviedo en el año 2011 y después en el 2015 ya lanza su primer canal de YouTube que, por cierto, no era precisamente de historia, sino más bien en el que hablaba de videojuegos. Y finalmente en el año 2020 pues se convierte en profesor de historia. Y ahora compagina la profesión de profesor de historia, que creo que es una profesión maravillosa, con la de divulgador histórico en el Cubil de Peter. Buenas tardes, Peter. Buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes. Bueno, no sé si lo hemos dicho todo bien o... Está todo correcto, todo Perfecto, correcto. ¿no? Bueno, Es de profesor empecé en 2019, pero bueno, sí en que 2019. el Vale, curso 2019-2020, o sea que está bien, ¿no? Tampoco hay... vale, vale. Oye, una cosa. Eh, Sabemos que empiezas con videojuegos y ¿por qué cambias de tema? Pues, a ver, por una sencilla razón, ¿no? Aquí siempre suelo mentar a mi querida esposa, mi mujer, que, me dijo básicamente que, a ver, estaba en Internet, al final, quieras que no, Internet es una ventana al mundo y si yo en el futuro me quería dedicar a la educación y quería, bueno, pues tener esa profesión como futuro, pues tener esas cosas ahí en Internet, ¿no? Que al final sí era para pasar un rato, porque a mí siempre me ha gustado la creación audiovisual, me gusta mucho trastear editando y demás. Siempre de hecho, creo que es mi pasión frustrada, ¿no? Yo, si no hubiera estudiado historia, probablemente me hubiera ido seguro por la vía de la creación audiovisual, cine, guión, algo así, ¿no? Me Yo, fascina yo creo editar y crear que vídeos. Yo creo que Peter es cierto, porque una de las características que tiene tu canal, y que Damarcus y yo hemos comentado muchas veces, es la finura de la edición. Es decir, ahí hay un comunicador nato, ¿no? Es decir, no, lo digo y sobre todo en la primera época, porque ahora, digamos, todo el mundo tiene programas más fáciles de editar y tiene muchas fuentes de sonido, de audio, de vídeo y tal,
pero de las primeras, digamos, se nota que eres un enamorado de la comunicación. Sí, sí, yo siempre lo digo, sí, que si no me hubiera dedicado a la docencia, pues probablemente hubiera ido por ahí seguro, ¿no? No sé en qué formato, pero sí que hubiera ido por ahí. Al final, como se suele decir, la cabra tira al monte y al final eso es inevitable que haya salido y ha salido en forma de canal de YouTube, ¿no? Al final reorienté un poco mi labor en ese canal, lo profesionalicé, por así decirlo, ¿no? Cambié un poco mi rumbo, pues siguiendo un poco el consejo de mi mujer que me dijo, pues mira, si tienes una formación, tienes cosas que contar interesantes, pues vuélcalo, ¿no? Prueba a empezar a subir vídeos relacionados con lo tuyo y oye, quién sabe, ¿no? Como se suele decir, esos polvos, estos lodos, y al final empezó a gustar mucho esos vídeos, de repente, pues de tener 50 visitas en un vídeo, empecé a tener 150, ¿no? Y parece que no, pero esto es como una droga. Al final dices tú, Sí, bueno, pues sí. parece que esto empieza a gustar y bueno, yo no me metí en YouTube porque mucha gente me lo pregunta, ¿no? ¿Es por el dinero o por la fama? Yo me metí en YouTube porque bueno, me gustaba. De hecho, si tuviese que haberme dedicado a YouTube y vivir de ello, hubiera dejado YouTube hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. No seguiría subiendo vídeos porque nunca ha sido un modo de vida, ¿no? Ni me lo he planteado como una posibilidad de modo de vida, porque las circunstancias en la plataforma han ido cambiando, el algoritmo ha ido cambiando y al final, pues, ha inhabilitado un poco esa vía. Y ha llegado la oportunidad de la docencia, gracias precisamente al canal, porque fue uno de los valores que tuvieron en cuenta en la entrevista y en el centro donde estoy trabajando ahora para contratarme y le debo muchísimo a YouTube, entre otras cosas, pues mi trabajo actual como docente. Escucha, Peter, vayamos un poquito atrás, ¿vale? Ahora eres profesor, creador de contenido, tienes una trayectoria larga en tu canal, pero rebobinemos un poco y volvamos al Peter un poco más joven, que tienes mi edad, pero se me entiende, a la época en la que estabas estudiando en la Universidad de Oviedo, en el, si mal no lo digo mal, el campus del Milán. En el Milán, correcto. Exactamente. ¿Cómo era el Peter universitario? ¿Qué Uy, nos el puedes Peter decir de esa etapa? universitario, mira, pues ya que estamos aquí haciendo confesiones, pues bueno, yo era un poco, en esa época, tengo que reconocer que fue la que conocí a mis amigos, que puedo llamar mis amigos de toda la vida ya, o sea, mis grandes amigos hoy en día siguen siendo los que conocí en la facultad. Y bueno, durante primero y segundo de carrera, el Peter de la universidad fue un poco pirón, ¿no? Los profesores, la verdad es que no, no me enganchaban y lo reconozco y siempre lo digo, me pasé casi 2 cursos jugando a la pocha y al ajedrez en un bar próximo a la facultad, ¿no? Porque al final conseguí los apuntes por otro lado y primero y segundo pues fueron un poco de cabecita loca, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fueron un poco en la que yo estaba un poco todavía volado, ¿no? En la carrera, no sabía un poco por dónde me daba el aire. Y sí es cierto que a partir de tercero, cuarto, sí que me centré y dije, a ver, Pedro, estás en la universidad. Yo creo que también fue una época en la que maduré un poquito más y empecé a darme cuenta de dónde estaba, ¿no? Y la importancia que tenía, pues bueno, tener un expediente académico decente, ¿no? Y sí que pues intenté enmendar lo anterior, ¿no? Un poco la mediocridad anterior, que tampoco era una mediocridad absoluta, ¿no? Porque yo siempre lo digo, suena un poco a presumir, pero yo nunca suspendí ninguna asignatura en la universidad, ¿no? Eso era como una línea roja para mí, eso era algo que no soportaba, ¿no? Nunca me gustó dejar asignaturas suspensas. Sí que sacaba cinco, todo sea, ¿eh? A las que menos tal sé que sacaba cinco, no me esforzaba mucho, pero sí es cierto que hasta ya tercero, cuarto y quinto sí que fueron ya, digamos, una vida universitaria más centrado, sí que seguía pirando alguna clase, lógicamente esto no lo voy a negar, pero Sí, sí que porque fue. tú eres licenciado. Soy de los licenciados, de los últimos licenciados. De hecho, a mí me pilló la época en la que se estaba transformando todos los planes antiguos de los antiguos licenciados a los diplomados, ¿no? Y a los graduados, como quien dice, ¿no? Estaban ya transformando ese famoso plan Bolonia que tuvo lugar entre 2008 y 2011 y sí que fue un poco, fue confuso, la verdad. Fue una época un poco confusa a nivel académico, ¿no? Porque estábamos un poco a caballo entre los planes viejos, los planes nuevos, y fuimos un poco la generación de probeta, ¿no? De implantación de ese sistema de Bolonia. Pero bueno, ¿Y qué al tipo de final. profesores tuviste en la
Universidad de Oviedo, ¿no? ¿Se De llama? Oviedo, de Oviedo, sí. Algo- La verdad es que sí, la verdad es que tuve pues de todo, ¿no? Tuve profesores que recuerdo con muchísimo cariño, algunos que por desgracia han fallecido, ¿no? Como Amparo Pedregal, que era una excelente profesora, ¿no? De historia antigua, que metía mucha caña, era una profesora dura, era una profesora que no era agradable, sus clases no eran precisamente agradables porque era una persona muy exigente, pero que tenía un dominio de ese conocimiento, ¿no? Sobre todo de la antigüedad, fascinante, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido a valorar lo que era esa profesora, ¿no? Y su talento, ¿no? Como docente, ¿no? Y, pues luego tenía otros que, pues, que no, nunca me entraron por el ojo, nunca consiguieron engancharme y como he dicho, pues prefería estar jugando al ajedrez, ¿no? En la cafetería que estar en clase, ¿no? Que prefería prepararme la asignatura por mi propia cuenta porque realmente suena un poco mal decirlo siendo docente, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero sentía que no me aportaba nada estar en ese aula, ¿no? Que todo lo que Y podía sacar positivo de él, lo podía sacar yo por mi cuenta. Peter, y siguiendo un poco el hilo de esto que tú dices, te voy a hacer así una pregunta sencilla que no te compromete para nada. ¿Qué opinión tienes acerca de la universidad? Digamos, luces y sombras, como en todo en la vida, Bueno, ¿no? a Pero ver, depende, yo creo que depende también mucho de la facultad en la que caigas, de la universidad en la que estudies. A ver, yo tengo que reconocer que mi etapa universitaria yo la recuerdo con muchísimo cariño. Eh, Sin embargo, entiendo que, o sí que siempre he dicho, que mi facultad en concreto está tremendamente politizada. Es una de las facultades más politizadas, ¿no? Yo creo que sucede en todos los lados, no porque la de Oviedo sea así, sino porque las facultades de humanidades y de letras suelen estar mucho más politizadas, o suele, todas están politizadas, ¿vale? Pero creo que es donde se percibe más suele ser en unos ambientes más de letras y de humanidades, precisamente por las propias características y particularidades de nuestras propias formaciones, ¿no? Y era algo que a mí no me gustaba, no me gustaba. Yo en ese sentido siempre me quise mantener al margen de todas estas cosas, ¿no? Yo iba a la universidad a estudiar, no a hacer política, que me parece lícito, que cada uno se tome su periodo de formación como quiere. Yo no estaba en esa cuerda, ¿no? Yo estaba a otras cosas, no estaba a hacer activismo político ni a hacer mítines políticos. De hecho, había profesores que no eran profesores, eran activistas y bueno, pues cada uno sabrá, ¿no? Lo que hace con con su vida. Yo solo puedo hablar por lo que hice yo, ¿no? Y en ese sentido, pues es algo que no me gustaba. Positivo, pues que fue un ambiente, pues eso, me sentí muy libre, me sentí muy, bueno, pues sí, ya lo digo, ¿no? Fueron mis mejores años, ¿no? A nivel personal y académico, yo creo que los disfruté muchísimo. y Y en es, el tiempo que, perdona, en el tiempo que estuviste desde final de la universidad Sí. hasta que empiezas a trabajar de docente, ¿qué hiciste? Pues mira, yo acabé la carrera en 2011 e hice el año siguiente, el siguiente curso, el máster del profesorado, porque tenía claro que me quería dedicar a la docencia. Yo en mi tiempo libre por aquel entonces me dedicaba al voluntariado. Yo estuve durante 10 años, sí, 10 años, trabajando como voluntario en los Scouts, en un grupo Scout. Y ahí también, gracias a eso, pues confirmé mi vocación por trabajar con jóvenes, ¿no? Con chavales, porque me entiendo muy bien con ellos y me sentía cómodo, era algo que disfrutaba, ¿no? Sin embargo, ahí lo hacía gratis, ¿no? Y en este lado, pues ahí es diferente, ¿no? No es una formación no reglada, es un entorno totalmente diferente, ¿no? Pero sí es cierto que al final estás educando, de otra forma diferente, pero educando. Y pues ese tiempo, ese lapso de tiempo, pues empecé a preparar oposiciones. Dije, pues bueno, la única manera que yo tengo de acceder a la docencia es preparando oposiciones, ¿no? Entonces, a partir del año 2013-2014, pues empecé a informarme un poco cómo funcionaban las oposiciones, empecé a echar currículums también para, bueno, por si sonaba la flauta, trabajar en un colegio concertado, ¿no? Pero claro, yo creo que la piedra con la que tropezamos muchos que estamos incorporándonos al mercado laboral, no es solo de profesor, y es que cuando llegas a una entrevista de trabajo, si es que te llaman, está la famosa cuestión de es que no tienes experiencia, ¿no? Ya,
Sí, y yo siempre decía, pero es que si nadie me da una primera oportunidad, jamás podré tener experiencia, ¿no? Yo creo que es uno de los muros contra los que choca muchísima gente joven en este país, ¿no? Y que quizás habría que cambiar, porque hay muchas veces que, pues, yo entiendo que pues los colegios, que al final son también a veces empresas, pues piensan, oye, no me la puedo jugar con una persona que no sé cómo me va a responder, ¿no? Y encima que es joven, Claro. es difícil, ¿no? Y en ese tiempo, pues estuve trabajando con mi padre en una empresa familiar. Mi padre se lo llevó por delante, como quien dice, la crisis del 2008. Mi padre es albañil y ya sabéis que la crisis del 2008 al 2012 la construcción pues fue un drama. En España perdieron su trabajo más de 1,5 millones de personas que se dedicaban a ese sector y entre ellos estuvo mi padre, que era joven, tenía 47 años de aquella, pero le decían en todos los lados que ya era viejo y que no había sitio para él, ¿no? Entonces tuvo que Él emprender. sí que tenía experiencia, pero no. Sí, efectivamente, ¿no? Ya efectivamente, era un problema tener experiencia, ¿no? Y pues se montó un pequeño negocio delante de casa, una tienda un despacho, como se decía, ¿no? Un despacho de pan y leche y de verdura. Y en esos tiempos pues empecé a echar una mano familiarmente, ¿no? Como tenía que trabajar en algo. Entonces, pues para aportar y ganarme un dinerillo, ¿no? Y estuve ahí hasta el 2019. Cierto es que a la vez que estaba en la tienda, pues yo seguía trabajando, eh, o sea, estudiando mis oposiciones. De hecho, durante mi paso por ese negocio familiar, me presenté a las oposiciones 3 veces, perdón, y las aprobé las 3 veces, pero sin plaza. Que aquello fue bastante duro, ¿no? Porque Sí, vuelcas todo tu ser en un proceso que es tremendamente injusto y en el que por mucho que hayas hecho un gran examen, pues al final como es un concurso oposición, pues muchas veces te quedas sin trabajar, ¿no? no, Entonces, y sobre todo con las oposiciones tal y como estaban hasta ahora, por lo menos, sí, bueno, que y ahora va a claro, ser más difícil todavía, ¿eh? que tienen un componente memorístico También. muy grande, ¿no? Es curioso que esto que dices de la experiencia, yo creo que en algunos sectores está cambiando porque yo los chicos nuevos que vemos por el centro donde yo trabajo, pues les pido más que tengan ganas que tengan experiencia. Porque la experiencia se gana, pero las ganas, hay Correcto. gente que viene con mucha experiencia precisamente negativa, ¿no? Sí. Entonces, los chicos que empiezan, si les gusta esto, ahora la verdad es que es un mundo durillo. Es durillo porque primero nos toca hacer una asignatura que no es la reina de la corona. Es decir, que como tenemos un mundo muy utilitarista, ¿no? Parece que las mates sirven para cosas concretas, el inglés sirve para cosas concretas, pero la historia o la No sirve para filosofía, ¿para nada, qué sí. sirve? ¿No? ¿No? Entonces, hay que tener cierta vocación. Y te incorporas en el Colegio San Ignacio, ¿no? Sí, 2019. ¿Cómo es la primera clase que abres la puerta y ves a esos imberbes con granos delante tuyo? Pues a mucha gente, mira, esta pregunta me la han hecho varias veces y a la gente le sorprende mi respuesta y es que fue extremadamente natural. O sea, yo, por otras personas que conozco y que también se dedican a la docencia y que, bueno, han optado también por esta vía, para ellos el primer choque, el primer día fue duro, ¿no? Porque enfrentarte a una clase de 30 adolescentes, pues evidentemente tienes que ir muy bien preparado porque si no puedes salir de ese día ya llorando, ¿no? Diciendo, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué error he cometido? Pero sí es cierto que para mí fue extrañamente rutinario y ¿por qué no decirlo? Cotidiano. No sé por qué, ¿no? Yo creo que mi experiencia, mi bagaje trabajando con adolescentes durante tanto tiempo me hizo de alguna manera entrar con una naturalidad a la clase. Hombre, iba con nervios, ¿eh? No voy a ser aquí tampoco ir de digno, como que no, entré para allá. No, no. Pero sí es cierto que fue muy natural, muy natural. Y encima, eh, el hecho de ser, esto no, esto sucedió al día siguiente, ¿no? El día 2, ¿no? De haber empezado. Y es el hecho de ser youtuber, ¿no? Ser un profesor que está en YouTube fue un elemento pues de cercanía, ¿no? Que les hizo desde un principio, pues eh, tener una relación conmigo, pues no amistosa, pero sí decirlo, sí cercana, ¿no? Me hizo entrar como de una manera más fácil
para ellos. De hecho, yo no les conté que era youtuber, ni era mi intención contárselo. De hecho, era un secreto que no quería contar por las consecuencias que podía tener, ¿no? Porque ya sabemos cómo son los chavales, cómo son los adolescentes, que a veces, con perdón en la palabra, son un poco cabroncetes. Y no quería bajo ningún concepto contarles Se esto. enteraron ellos, seguro. Al día siguiente entro en primero de bachillerato, en mi primera clase concretamente de primero de bachillerato, porque el primer día empecé a dar clase no di bachillerato, y entro por la puerta y veo, tienen dispositivos, ¿no? Tienen Chromebooks, y me veo en su Chromebook. Estaban viendo un vídeo mío del antiguo régimen. Entonces, claro, dije, me dicen, oye, profe, ¿cómo no sabíamos que nos iba a dar clase un youtuber? ¿Cómo no nos habíamos enterado? Esto es la leche, no sé qué. Y yo, bueno, pues nada, al final el secreto que tan eh, recelosamente guardado que tenía se fue al garete en menos de 24 horas, ¿no? Y pues bueno, al final con esa tontería, parece una anécdota, es una anécdota graciosa que siempre cuento, pues al final me sirvió para entrar con muy buen pie y al final entrar en la rueda, ¿no? De una forma mucho más natural y sencilla. Y oye, Peter, digamos, entras a dar clase, entonces, claro, debes prepararte las clases. Tú ya hacías vídeos de antes, habías empezado un poco antes a hacer vídeos. Sí. Mm, ¿Qué mejor laboratorio de experimentos a la hora de divulgar historia que cogerte el temario del libro de geografía, historia o lo que tocara y trasladarlo a chavales de segundo, tercero de la ESO o primero de bachillerato? Sí. Em, ¿Crees que eso es un punto clave que te ha ayudado a divulgar mucho mejor y a hacer vídeos muy bien narrativamente? Yo creo que ha sido al revés. O sea, el hecho de haber, porque digamos que mi trayectoria empieza en el canal en 2015, yo no empiezo a trabajar como profesor hasta finales del 2019, hasta septiembre del 2019, y claro, yo en ese momento ya tenía un bagaje de 110, 120 vídeos de historia subidos en ese momento. O sea, yo ya llevaba una trayectoria de 4 años divulgando historia. O sea, yo realmente empecé a subir vídeos de divulgación histórica, miento, he dicho 2015, no. Mi primer vídeo de divulgación histórica es a principios del 2016, que es el crucigrama, si no lo recuerdo mal, el crucigrama que casi evita o sea, que casi destruye el desembarco de Normandía, que fue una anécdota que conté de este tema. Pero sí es cierto que ha sido al revés, o sea, el hecho de ir perfeccionando mi trabajo en YouTube, ¿no? La forma de estructurar los vídeos, de hacer los guiones, de hacer algo complejo y denso, accesible en apenas 10 minutos y que lo entienda cualquier persona que no tenga formación en historia, me dio unas herramientas, o me hizo adquirir unas herramientas que a la hora de dar clase me vinieron de perlas. O sea, Y yo creo que además YouTube tiene una ventaja extra para los que somos profesores y que hacemos cosas en YouTube, es que muchas veces la gente hace clases pensando que aquello es un local cerrado y que si la pifias y no lo ven nadie. Porque entre otras cosas, como tenemos alumnos cuya formación es inferior a la nuestra, pues bueno, si metes en la gamba o no lo estructuras muy bien, pues bueno, a otra cosa mariposa. Pero el publicar vídeos, sabes que te lo van a mirar con lupa. sí, sí, Por lo sí. tanto, te intentas asegurar que no haya que no haya errores históricos, que no haya, que tú no te entrebanques, o sea, que la forma y el fondo esté cuidadísimo. Y yo creo que Claro. eso, de cara a las clases, es muy útil, Sí, sí, no, totalmente, porque totalmente. Oye, Peter, y otra cosa, en relación a esto que comentabais, lo hemos hablado con bastantes invitados que han venido aquí y es un tema que nos interesa, ¿no? Que es, claro, en un mundo en el que consumimos píldoras audiovisuales de 20 segundos constantemente, la labor del divulgador histórico, la labor de un creador de contenido de historia que además está en esas plataformas, em, ¿no es un poco difícil el ser capaz de explicar algo complejo sin sobresimplificar? Digamos, ¿eso no es un poco como el santo grial? Conseguir ese punto medio entre no sobresimplificar y llegar a la gente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo muchas veces
tengo miedo, me ha pasado muchísimas veces haciendo los guiones, que estoy escribiendo, borro, porque pienso que lo que estoy escribiendo, muchas veces pienso, ostras, es que esto igual estoy dando por hecho, o estoy dando por sentado que esto ya lo saben, ¿no? Que, por ejemplo, Hitler surge porque se firma el Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces peco de eso, y me he dado cuenta a la hora de escribir un guión de que presupongo en mi audiencia que saben igual que yo muchas veces, ¿no? Y muchas veces muchos guiones he tenido que reescribirlos y adaptarlos a eso, a un público que partiendo de la base de que no sabe, ¿no? Y que precisamente va a ver el vídeo porque no sabe. Luego hay gente que evidentemente lo ve porque le gusta la historia, igual ya tiene conocimientos, ¿no? Sencillos o a nivel, digamos, como se suele decir, a nivel usuario, ¿no? No son expertos en historia, pero es que tienen algunos conocimientos mínimos pues bueno, pues sí que se enteran un poco de las cosas sin necesidad de tener un contexto previo. Pero sí es cierto que sí, yo trato muchas veces de hacer lo más accesible posible la información a una persona que no tiene ni idea, ¿no? No, no sé si yo creo que también utilizar un lenguaje coloquial como el que utilizo yo en los vídeos, ¿no? Porque me gusta mucho utilizar ese lenguaje, ¿no? Que a veces me han dicho, ¿no? Que trivializo y que me han llegado críticas, ¿no? Muy por ahí, ¿no? De que pues que no me tomo en serio mi propia formación y que trivializo por utilizar determinadas expresiones en algunos vídeos acontecimientos históricos trágicos. Bueno, pues no sé, yo creo que también esos son recursos comunicativos, ¿no? Que me hacen conectar de una forma mejor con la audiencia que me está viendo. Si quieres ver una conferencia sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre las guerras médicas, pues vete a la universidad o vete a un congreso dedicado exclusivamente a eso. Pero un vídeo en YouTube que pretende entretener, porque el principal objetivo es entretener y luego, de paso, si se puede también, pues conseguir que la gente aprenda y salga de 10 minutos después con un conocimiento que antes no tenía, pues mira, bienvenido sea. Pero el objetivo principal en YouTube tiene que ser ese al final, ¿no? Bueno, Hacer es un vídeo que de historia divertido y ameno, que a la gente no, al minuto 3 o 4 no le diga, mira, esto me está aburriendo, lo cierro, y a el, siguiente cosa, ¿no? yo creo que en el tema de divulgación, primero, la gente, bueno, muchos de los que son haters en YouTube tienen que entender que la divulgación histórica vende, en el sentido de que yo conozco pocas materias, yo no conozco revistas de divulgación matemática, ni revistas de divulgación económica, pero sí que te puedo citar dos o tres revistas que son de las más vendidas y que son de divulgación histórica, National Geographic, Historia y Vida, La aventura de la Muy historia, es decir, historia. Muy quiero historia, decir, correcto. entonces en ese camino es que es muy difícil. Yo hago una comparación como cuando estás en la educación y supongo que lo has vivido esto, ¿no? La gente que está en un nivel más alto piensa que es más importante. Es decir, es más importante ser de bachillerato que ser de secundaria. Es más importante ser de secundaria que ser de primaria, ¿no? Y Sí, no es más importante, es diferente. Es decir, yo eso entiendo es. que un profesor que quiera estudiar, enseñar historia en primaria, es muy difícil. Es muy difícil Sí, porque sí, tiene sí, que trabajar totalmente. con un material. Entonces, hacer divulgación en YouTube es muy difícil porque la barrera entre el ridículo y la divulgación muchas veces es muy fina, ¿no? Sí. Entonces, claro, si te pones en plan purista, yo te voy a asegurar que he visto tus vídeos y no son ni chabacanos, ni... Lo que pasa es que, bueno, siempre hay que permitirse alguna licencia, digamos, artística, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero yo creo que es lo que al final me define. A ver, yo si hago estas cosas es también para divertirme. O sea, si, tuve una época también siempre lo digo, tuve una época muy tóxica en YouTube en la que, bueno, pues al final como no, como estaba trabajando en la tienda, pues un poco del 2016, 2017, justo después de las oposiciones, de las primeras oposiciones, ¿no? Que estudié como un animal, me volqué y no conseguí lo que quería, pues dije, mira, como no me sale el tema de las oposiciones, voy a ir a muerte con YouTube, voy a intentar que el canal crezca, intentar ganarme la vida con esto, ¿no? Porque al final ya tenía de aquella 40.000, 50.000 suscriptores, la cosa crecía y dije yo, bueno, pues igual me puedo ganar la vida con esto, ¿no? Pues encima tenía ejemplos de otros canales que iban bien a nivel de divulgación histórica, ¿no? Que crecían, que tenían cifras, ¿no? Y digo, bueno, pues igual aquí tengo un filón para poder dedicarme y ganarme la vida con ello, ¿no? Y encima haciendo algo que está relacionado con mi formación, que no es algo que sea extraño, ¿no?
Y sí es cierto que, bueno, pues al final intenté como hay tanta oferta, ¿no? En un mercado en el que hay tanta oferta, pues sí que muchas veces tienes que distinguirte con algo. ¿Y qué era cómo me distinguía yo? Pues mi particular manera de contar las cosas a caballo entre ser riguroso, porque eso sí que es innegociable. Para mí ser riguroso es algo innegociable. De hecho, he borrado vídeos con un montón de visitas porque me he percatado o me han dicho en los comentarios, oye, Peter, mira, esto que has dicho está mal o es un fallo. Y he dicho, ostras, a mí no se me caen los anillos por reconocer que he cometido un fallo. Quiero decir, creo que al final es algo necesario. O sea, si encima te dicen que cometes un error y te lo dicen con educación, claro, si no es una persona que viene insultando, diciendo vaya basura que has hecho, no. Con educación, oye, mira, Peter, este dato que has dado, has patinado o está mal, pues yo no tengo el problema en decir, ostras, es verdad, es cierto, ¿no? Y borrar el vídeo, me ha pasado un caso, por ejemplo, que a la gente le sorprende, ¿no? Un vídeo que ya tenía para un canal como el mío, tenía 15.000 visitas, que estaba funcionando muy bien, que era el de la evolución humana y los cambios climáticos. Cometí un fallo gordísimo con el tema de la cronología de una de las especies, que fue una errata, ¿no? Fue una errata muy gorda, que en el After Effects pues se me coló un cero y metí una patada gordísima y al final, pues esto, como vas un poco a tope, no te das cuenta, no lo revisé y me metí un palo gordísimo y me lo dijeron varias personas en los comentarios y lo borré. Y por eso para mí el rigor es innegociable. Y lo otro, pues también es el humor. O sea, el humor y el rigor pueden perfectamente ir de la mano. No están enfrentados, ¿no? Parece que vivimos en un entorno en el que para que un vídeo sea riguroso tiene que ser serio, tiene que ser aburrido, y yo creo que no. Yo creo que se puede hacer divulgación histórica rigurosa con mucho humor y Claro, de una forma muy amena y muy divertida. claro, yo la sensación que tengo con lo que dices es que hay que intentar copiar las cosas que funcionan de las plataformas, los momentos y las personas con las que convivimos que funcionan. Es decir, ahora digamos, en la explosión del mundo del entretenimiento de los streamers, no estoy diciendo que todo lo que haga ya está bien, para gustos colores, pero sí que es verdad que hay un hilo conductor en el que la gente que triunfa tiene un tipo de carisma que hace conectar con la gente. ¿Por qué no coger esa parte y llevarla a la divulgación histórica en este caso? Que también lo he visto hacer con divulgación en ciencia y en y en otras muchas materias, ¿no? Entonces, siguiendo un poquito con el hilo, am, vas al campus de Milán, 2 años un poco de estudiante, luego ya te centras, luego intentas hacer las oposiciones, las haces, las apruebas, te estrellas contra el muro de que da igual que las apruebes, que no te dan plaza, colaboras con tus padres, mientras ya habías hecho el canal de YouTube y ya tenías tus vídeos, empiezas a ser profe, sigue el tiempo y llegamos a un punto en el que te abres un canal de Twitch Ujú. y empiezas con Twitch. ¿Cómo es ese Sí. salto? ¿Cómo surge? Pues básicamente el canal de Twitch es una reacción de cabreo absoluto, de queme. O sea, llegó como suelen decir hoy en día, ¿no? El síndrome del burnout, del quemado, ¿no? Con YouTube. En el momento en el que la plataforma pega un giro, un volantazo no sé, con su algoritmo o su lo que sea, ¿no? O su red neuronal, como quieras llamarlo. Y de repente, pues el canal que iba a viento en popa, pues se pega un golpetazo, las estadísticas empiezan a bajar, los vídeos empiezan a dejar de recomendarse. Y claro, tú que llevas haciendo lo mismo durante tiempo, que funciona, que tienes una curva ascendente, que dices, bueno, esta es la fórmula, esto funciona, de repente ves como que la plataforma te mete un viaje, ¿no? Del que cuesta mucho reponerse. Entonces, encima se juntó no solo eso, con el hecho de que muchos de mis vídeos eran desmonetizados de forma sistemática, porque el algoritmo en ese momento lo configuraron, no sé si os enterasteis, toda la historia que hubo con Google cuando el Estado Islámico, ¿no? Que pues aparecían anuncios de marcas en YouTube, en vídeos del Estado Islámico, que nadie controlaba, y marcas como Coca-Cola, Bridgestone, Nivea, bueno, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de marcas, que estaban saliendo en anuncios previos a vídeos de la guerra de Siria, ¿no? O Claro. que luego sí, la plataforma esos vídeos los borraba, ¿no? Estaban online horas, pero sí es cierto que aparecían anuncios antes de esos vídeos, ¿no? Entonces muchas marcas le dijeron a YouTube, en este caso a Google, ¿no? Oye, mira, esto es un desastre, o sea, no puede aparecer mi imagen asociada a esto.
Entonces, ¿qué pasó con Google? Que quisieron pasar de 0 a 100 y en ese 0 a 100 se llevaron por delante un montón de contenido y perjudicaron a un montón de creadores, sobre todo los que tenían que ver con la divulgación histórica, porque los que tienen que ver con ciencia, pues era mucho más difícil que les desmonetizasen un vídeo porque sus temas no tocan temas sensibles. Pero para el algoritmo de YouTube, una temporada que hablar de el asesinato de Julio César era algo sensible. Por ejemplo, ¿no? Poner la palabra asesinato en el título ya era automáticamente desmonetizado. El vídeo Como, ya no era adecuado, ¿no? como para hablar del periodo de entreguerras, Por por ejemplo, no. De decirlo hecho, de hecho es que suavemente. ponías la palabra guerra en el título y estaba desmonetizado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entraba en juego la propia autocensura que nos teníamos que aplicar los canales de divulgación histórica para poder subir los vídeos sin que los desmonetizasen. ¿Cuál era el problema? Que claro, ¿tú qué vas a poner? ¿El segundo conflicto mundial en 13 minutos? No. Vas a poner la Segunda Guerra Mundial y te lo van a capar porque pone guerra. Haciendo auténticas virguerías y auténticos malabares para que el propio algoritmo no te metiese el hachazo y te lo desmonetizase. Porque ¿qué pasa? Que si te lo desmonetiza, al final YouTube es una empresa y lo que quiere es maximizar los beneficios. Si no puedes reproducir anuncios en tu vídeo, no lo va a recomendar. Entonces, ese vídeo solo lo van a ver, digamos, tus fieles. No lo va a recomendar a otras personas y tu canal, por lo tanto, va a dejar de crecer. ¿No? Y eso fue lo que pasó. Cogí y me quemé de esas políticas, ¿no? De que un canal educativo como el mío estuviese continuamente siendo torpedeado por la propia plataforma. Y dije, mira, pues me harto, ya está. Me voy a un entorno donde creo que voy a ser más libre y no voy a tener estos problemas, ¿no? Y decidí pues empezar a hacer cosas en Twitch. ¿Cuál es el problema de Twitch? Pues que requiere una constancia que yo no podía entregar, o sea, yo no puedo estar todos los días haciendo directos, porque al final tienes vida, ¿no? Y la labor de profesor creo que sabemos que es dura. El día a día de un profesor, pues mucha gente dice que ya tenemos el San Benito de que nosotros vamos a dar clase y ahí acaba nuestro trabajo, ¿no? O sea, no tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Que vivimos muy bien. Y al final, pues me di cuenta de que el canal de YouTube, Twitch y encima TikTok. sí, ¿no? Mi propio trabajo como profesor y otras redes sociales, bueno, Instagram, TikTok y demás, que eso si quieres hablamos luego de ello, a veces esa presión por estar en todas las redes sociales para no quedarte atrás, que eso también tela, ¿no? Yo ya he llegado a un punto en que ya me he dado cuenta de que no puede ser, o sea, no puedo estar repicando y en misa, ¿cómo se suele decir? En misa ya con el mazo, Misa Empieza repicando, replicando. sí. sí, con el mazo dando también, no se puede, lo he asumido, ¿no? Que mejor estar en un sitio o dos máximo y hacer bien las cosas ahí, que intentar estar en todos y no llegar, que al final fue lo que me pasó. Y en Twitch, pues sí que es cierto, empecé a hacer cosillas, a hacer directos relacionados con noticias de historia, hacer alguna entrevista, algún directo jugando a videojuegos históricos, explicando el contexto, pero sí es cierto que llegó un momento en que no podía ser constante. Me di cuenta de que no podía ser constante y No, y que fui los dejándolo, ¿no? directos al final se tienen que preparar también. Claro, es que encima mis primeros directos eran dando clase. O sea, es que yo salía de trabajar los lunes, que llegaba a casa a las 5:30 de la tarde, y a las 7:30 me enchufaba un directo y me estaba hasta las 9, desde las 7:30 hasta las 9, 9:30, dando clase. O sea, me dedicaba a hacer esquemas y explicar acontecimientos históricos como si estuviese dando clase. En un entorno más distendido, claro está, ¿no? Interactuando con el chat, pero al final es como dar una clase. Son como tus Sí, alumnos, sí. ¿no? Y llegó un momento en que mi cabeza dijo, uff, que va, es que esto no puede ser, no puedo mantener este ritmo O- porque Oye, Peter, antes de hablar de TikTok, Instagram, otras redes, proyectos de futuro, Amazon Prime y todas estas cositas, yo quería hacerte una pregunta sobre tu canal de Twitch, ¿vale? Es un poco en tono sarcástico, pero a ver si me sé responder. ¿Es verdad, porque hay rumores, que has contratado a una agencia de headhunters para seleccionar a tus entrevistados? Porque son todos, mira que son diferentes, ¿eh? O sea, digamos, la variedad de tipo de personaje que traes es diferente. Pero sí, me sí. encanta, siempre acabas con esta sensación de tremendo máquina, ¿no? O quién has traído. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Pues al final tirando pues de conocidos, porque si algo bonito me ha dado YouTube a lo largo de todos estos años, ha sido que he conocido a personas y por extensión también profesionales como la Copa de un Pino de un montón de ámbitos, ¿no? El hecho de estar presente en YouTube
me ha permitido conocer a gente de todos los palos. O sea, no solo gente de la divulgación, sino también gente del entretenimiento. O sea, yo he conocido a un montón de youtubers que se dedican cada uno a sus cosas, ¿no? Y con ello, incluso algunos he forjado amistades de decir que son mis amigos. O sea, amigos de, aunque no los vea en 2 años, hablo todos los días con ellos. O sea, es una relación de amistad y que puedes decir, jolín, es que es mi amigo, ¿no? Incluso muchos de ellos han estado en mi boda, o sea que ha sido una boda youtuber, ¿no? Porque había una mesa solo de youtubers, ¿no? Y que suele ser, siempre esto lo cuento y mucha gente le hace gracia, pero es así, ¿no? Y pues los he entrevistado, pues sobre todo he ido trayendo a gente con la que tengo mucha confianza y con la que pues he entablado pues algunos muy buena amistad, como por ejemplo Paco del Pacozoico, Guille del canal Will Deep, ¿no? Que es uno es paleontólogo, otro es biólogo, Pau de Diario Mir, que es un cirujano torácico, JJ Priego, ¿no? Que es, como digo yo, ese es el youtuber alemán, ese hace de todo y lo hace bien, o sea, es como ese es mi papá, como que entre comillas, ¿no? De YouTube, porque tenemos un poco de relación ahí de más que papá, hermano mayor, que muchas veces me ayuda dándome consejos y a muchos niveles, ¿no? Y he entablado, pues ya te digo, una relación de amistad con todos ellos y otros porque nos conocemos simplemente de este ámbito y cuando les he preguntado, oye, mira, estoy haciendo estas entrevistas, ¿te apetecería venirte a charlar un par de horitas conmigo de una manera muy distendida, sin grandes pretensiones? Pues me han dicho que sí, me han dicho, oye, mira, vale, pues sin problema. De hecho, me da pena porque he tenido que parar de hacer esto, porque al final me han salido otras cosas que evidentemente son remuneradas y ahí sí que tengo que atender a ellas porque me debo a ellas, ¿no? Son trabajos, ¿no? Y he tenido que dejar de hacer las entrevistas por ese motivo, no porque me haya apetecido, sino porque al final te van surgiendo otras cosas y tienes que dejar lo que digamos es más por entretenimiento, que eran las entrevistas, pues tienes que dejar algo, no puedes, tienes que soltar, Bueno, porque si no, no llegas yo a creo nada. de todas maneras que en los próximos años vamos a ver que muchas veces el ser un youtuber o ser un streamer, digamos, los beneficios no son tan directamente de sacar el dinero de YouTube, sino de los contactos que YouTube te va a proporcionar para hacer según qué trabajos muchas veces, ¿no? Yo quisiera hacerte una pregunta y es que lo sé por gente que conozco que tiene canales. Una compañera que Espera, tiene un espera, canal espera, de espera. cocina. Oye, Peter, mira, quería comentarte una cosa. Tenemos compañeros que se dedican a YouTube y tienen canales de varias temáticas. Concretamente me acuerdo de una que tiene un canal de cocina y que nos explicaba que eh, hay un momento en el canal de YouTube que tú vas contando, ahora tengo 10 suscriptores, después tengo 15, después tengo 20, hasta que llega un día que de golpe y porrazo tienes 2000 y después van sumando de 500 en 500. Sí. Y claro, te acuerdas del primer día que tú decías, hostia, tengo 5 y ahora tengo 6. ¿Cuándo fue el momento en el que tu canal hizo clic y hubo ese cambio? Pues lo que recuerdo perfectamente, porque fue una auténtica locura, y esto se lo debo, vamos, de hecho mi paso de la oscuridad, ¿no? En YouTube a ser lo que soy hoy, se lo debo a, no sé si lo conocéis, a Aldo, del canal El Robo de Platón, Sí, hombre. que Sí, es hombre. uno yo creo que de los veteranos y de los clásicos, ¿no? De la divulgación en YouTube. Es uno de los grandes, yo creo que es uno de los mejores canales que hay de divulgación científica en la plataforma en castellano. Y un día, pues para celebrar, porque a mí me pareció un acto bueno, siempre digo mal la palabra, pues de magnanimidad, ¿no? Tan grande que utilizó su propio, normalmente otros youtubers pues lo utilizan, su especial de 1 millón, ¿no? Que antes hacía mucho, el especial medio millón, especial 1 millón, esto era muy típico de los youtubers allá por 2014 y 2015, Ujú. pues lo que él hizo, su especial de 1 millón de suscriptores en su canal, allá fue por 2018, utilizó ese especial para dedicar 11-12 minutos de vídeo a recomendar canales de divulgación que a él le gustaban. Y solo eran vídeos, o sea, solo eran canales de divulgación científica. Y dejó el último que recomendó fue el mío. O sea, el último del vídeo, el último que salía, el último canal que él dijo, y en una mención especial quería hacer un canal que sé que no es de ciencia, pero es de historia, arqueología y a veces antropología, es el Cubil de Peter, ¿no? De un chico que habla de tal, 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 y enseñó un poco así mi canal.
Y ese mismo día pasé de tener 2.100 suscriptores a tener 6.900. O sea, en menos de 12 horas tripliqué mis suscriptores en YouTube. Y en menos de 48, o sea, en 48 horas estaban 12.500. Claro, esto fue una auténtica locura. O sea, la curva de crecimiento de golpe fue tan grande que me sorprendió hasta a mí, ¿no? Y no solo a mí, o sea, ayudó a un montón de youtubers que estábamos ahí en la nada, ¿no? Muchos divulgadores que no éramos nada, canales de 500, 1.000 suscriptores, y de golpe y porrazo pasamos todos eso, de 2.000, 1.000 a tener 10.000, 15.000, 20.000 suscriptores, ¿no? Fue un acto nos pegó a todos un empujón tan grande que nos sacó a todos de la oscuridad, ¿no? Porque ya os digo, en YouTube hay tanta competencia, ¿no? Y tanta oferta que es muy difícil destacar, a menos que seas un cafre y hagas auténticas burradas, ¿no? Claro, Que claro. te conviertan, que llames la atención por ser un cafre, ¿no? Pero bueno, al final, pues ese acto, ¿no? de bondad que tuvo Aldo, pues hizo que mi canal empezase a crecer y como suele pasar, bueno, como pasaba en aquella época en YouTube, porque ahora ya no pasa esto ya murió, este YouTube ya no existe, ¿no? Ese YouTube de 2017-2018 ya no existe. eh, las colaboraciones importaban mucho, ¿no? Y que otro creador te recomendase y aparecer en el canal de otro canal más grande, te ayudaba muchísimo a crecer, pero eso ya murió, ¿no? Ese tipo de manera de crecer desapareció porque, bueno, no sé por qué, la verdad. Pero sí es cierto que gracias a eso, pues el canal empezó a crecer progresivamente y pues a final de ese mes, yo recuerdo que creo fue febrero del 2018, a finales de ese mes, pues acabé el mes con 30.000 suscriptores, ¿no? Habiéndolo empezado con apenas 2.000. Y entonces, claro, la cosa fue para arriba y poco a poco, pues pica pedreando, ¿no? Siguiendo siendo regular, porque también es muy importante ser regular. Yo siempre subía un vídeo a la semana, o incluso dos. Ahora ya, evidentemente, esos tiempos murieron, porque yo encima antes le dedicaba muchísimo más tiempo a la edición. Antes, yo he tenido vídeos de dedicarle, esto siempre lo digo, hay gente que dice, pero tú, chaval, estás mal de la cabeza, y de dedicarle igual 80, 90 horas a un vídeo. O sea, en total, ¿no? No. Desde la concepción de la idea, la búsqueda de información, la grabación y sobre todo la edición. Igual la edición de esas 90 horas, pues eran perfectamente 60. Hablando de esto, Peter, ¿cómo es el proceso de creación de un vídeo? Estas etapas que estás describiendo, para ti, ¿cómo lo vives? O sea, ¿es un poco más flexible? Quiero decir que a veces ya, o es como muy estricto de primero debo guionizar, después acabar de documentar, o documentarme, guionizar. ¿Cómo lo haces? A ver, yo normalmente, pues, primero pienso sobre lo que quiero hablar. Al final pienso, vale, ¿de qué quiero hacer el vídeo? Porque yo no tengo una línea editorial. O sea, si veis mi canal, pues un día te hablo de historia contemporánea, al día siguiente de antigua, otro día de prehistoria, al día siguiente una Sí. curiosidad que tiene que ver hace 2 días, como quien dice, ¿no? De hecho, mis últimos dos vídeos es uno de la colonización Australia, de ¿no? Australia Mm. y el anterior es de explicando el conflicto de Ucrania y Rusia desde un punto de vista histórico, ¿no? Buscando las causas históricas. Y el anterior es de los médicos de la peste. O sea, al final no hay una línea editorial, no hay una progresión, como si hay otros canales, ¿no? Que sí que siguen épocas o que sí que hacen vídeos de un grupo, ¿no? Por ejemplo, suben 3 o 4 vídeos de la Segunda Guerra Mundial, luego suben otros 3 vídeos de la Primera, ¿no? Pero se centran en una época concreta. Por ejemplo, hacen muchos vídeos de historia contemporánea, pero de antigua hacen muchos, no hacen nada. Bueno, pues yo no. Yo hago un O, poco o- de. o las enciclopedias. Efectivamente, efectivamente. En Yo, nuestros yo soy un podcasts. poco cajón desastre y lo que me vaya apeteciendo, pues lo que hago, pues mira, quiero hablar de tal cosa, ¿no? Pues empiezo a documentarme, empiezo a buscar por ahí libros que tengo yo, que tengo la habitación petada de libros, ¿no? Y, mi mujer me va a echar de casa porque ya he comprado, ahora, antes no tenía nada, pero he comprado aquí una estantería y ya he empezado a meter libros aquí también. No sé, voy a salir con los libros yo de la habitación. Y luego, pues buscar por internet, pues busco. Que muchas veces, mucha gente, yo lo digo y gente se escandaliza. Yo muchas veces utilizo la Wikipedia, las fuentes que abajo pone la Wikipedia, lo utilizo como para buscar recursos. Y libros, ¿no? A ver, porque a veces que busco pues fragmentos de artículos, pues utilizo también el Google académico, ¿no? Para buscar si hay artículos relacionados de lo que quiero hablar, ¿no? Si hay alguna publicación de alguna revista científica o lo que sea, ¿no? Sobre todo cuando son más temas de arqueología. Bueno, ese proceso lleva, porque al final esa búsqueda de recursos, ¿no? Y de bibliografía lleva su tiempo, ¿no? Y la selección de información lleva su tiempo, ¿no? Y de ahí pues ya paso a la redacción del guión
y luego a la grabación y a la edición. Del proceso lo que más disfruto sin lugar a duda es la edición. A mí ponerme delante de la cámara ¿Con, y con, grabar, con qué cada vez me da... con qué programa editas? Yo edito con Adobe Premiere. Ha sido todo autodidacta. Todo lo que hago y lo que podéis ver en mis vídeos lo he aprendido de manera artesanal. O sea, no he tenido nunca ninguna formación de este programa. Todo lo que he ido aprendiendo, tanto de Premiere como de After Effects, ha sido siempre viendo tutoriales, que precisamente los he visto en YouTube, que es otra de las cosas bonitas que tiene YouTube, ¿no? Que al final te alimentas de él, ¿no? Como plataforma, no solo como creador, sino también como usuario. Y bueno, pues al final aprendí a manejar Premiere, me parece el más intuitivo de todos. Y encima, pues como yo hago muchas animaciones, la suite de Adobe pues eso, están conectadas, pues muchas veces las animaciones que hago en After Effects las importo directamente a Premiere, no tengo que renderizarlas, ahorro tiempo en ese proceso, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces al final pues ha sido un poco por propia supervivencia y por optimizar recursos, ¿no? Porque una cosa que yo sí que necesito a la hora de trabajar es optimizar el tiempo. No me gusta cuando las cosas no se optimizan, ¿no? Porque para mí el tiempo es muy valioso y yo creo que si puedes hacer una cosa, si está optimizada y la puedes hacer en una hora, qué mejor que hacerla en una hora que no dedicarle cuatro, ¿no? No Es, sé. es muy interesante lo que cuentas porque mucha gente que ve vídeos de YouTube se creen que nos ponemos una tarde y ya está. Bueno, y además en historia yo creo que tenemos otra peculiaridad para hacer vídeos y es que necesitamos imágenes históricas. Sí. Y de determinados periodos no hay muchas y las que hay a lo mejor son de pago. Y quiero decir que a ¿O veces de libros antiguos? También. difíciles. Y claro, eso muchas veces buscando una música o una imagen, igual te tiras una tarde. Sí, la búsqueda de Eh, recursos es una de las cosas que más me condiciona, ¿no? Cuando estoy editando. Es algo que sí que llevo mal, porque es lo que dices, hay vídeos en los que cuesta mucho encontrar recursos. De hecho, muchas veces, a ver, yo sí que esto es algo importante, porque yo siempre lo digo, ¿no? El tema ¿de dónde sacas esto? ¿Dónde sacas lo otro? A ver, yo muchas veces tiro de Google y lo bueno que tiene YouTube, entre comillas, es que tú a la hora de utilizar imágenes, tienen una política que se llama el fair use, ¿no? Que tú si lo estás creando con un sentido educativo y educativo. tal, efectivamente YouTube no te va a dar problemas en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, sí que es cierto que yo pago mensualmente una licencia de una biblioteca de vídeos, que bueno, es un dinero que tengo que invertir para poder bajarme esos vídeos y tenerlos a mano. La música lo mismo, la música también pago un banco de música para tener variedad de música, porque por ejemplo a mí me gusta que tengan un estilo así una música así de estilo que lo llaman Lo-Fi, que no sé si conocéis Sí. a Jaime Altozano, que hizo un No. vídeo al respecto, dice, ¿por qué una música que suena tan mal como la Lo-Fi le gusta a tanta gente, ¿no? La gente le gusta tanto esta música. Pues a mí me gusta Todos mucho que tenga... somos esclavos de Epidemic Sound. Sí, sí, todos somos esclavos de Epidemic, sí. Y el banco de vídeos es Storyblocks, que me parece el más calidad-precio, es el más accesible, porque luego hay otros que se les va en precio. Y evidentemente, pues lo que me da YouTube, pues muchas veces, de hecho, el poquito dinero que me da YouTube es con lo que me pago estas cosas, ¿no? Porque si, Y, si y, no, es complicado. y escucha, Peter, Te- te- antes de pasar al bloque más de dejar quizá de hablar de tu canal y de tu persona y hablar un poquito más de historia, ahora que estamos en confianza, la última pregunta por cerrar un poco. ¿Mm? Hemos hablado de tu etapa universitaria, de Peter como profesor, de todas estas cosas, de YouTube, de Twitch, pero ¿y las últimas redes sociales que se nos ha quedado un poco abierta? ¿Qué hace el cubil de Peter en TikTok, por ejemplo? ¿Qué Bueno, hace el pues cubil de Twitter en Instagram? Bueno, pues en Instagram, en esas dos redes sociales empecé intentando ser constante, pero al final te pegas de bruces otra vez con la realidad, ¿no? Es imposible. Esas redes sociales para crecer necesita que seas constante. Son redes sociales que están diseñadas para que los creadores estén continuamente creando contenido, continuamente volcando contenido ahí y son tremendamente esclavas. Y yo no puedo pasar por ese aro. O sea, yo mi vida, ahora encima que he sido papá hace poco, pues evidentemente ya no puedo estar esclavizado de esa manera, ¿no? Hay gente que bueno, pues tiene tiempo libre o se dedica a otras cosas y sí puede subirse 3 TikToks al día o 4 TikToks al día, ¿no? Pero claro, yo no. Y por lo menos en el modo en el que yo quiero hacer los TikToks o me gustaría crear ese contenido, es imposible porque incluso para un vídeo de 1 minuto, pues a mí, por ejemplo, tardo en editarlo, bueno, en crearlo en general, pues 2 o 3 horas mínimo.
pienso la idea, escribo lo que es el guión del TikTok, que aunque sean 150 o 200 palabras, que es lo que te entra en un minuto, ¿no? Ya tienes que ponerte a pensar cómo lo metes, cómo condensas esa información y luego editarlo. Yo al principio subía vídeos muy editados, en formato vertical, exclusivamente pensado para tal, pero que va, es mucho tiempo que dedicar y yo no tengo tiempo tanto para poder dedicárselo de manera regular, ¿no? Y Instagram, pues sí que pues cogí una racha ahí de empezar a subir publicaciones 3 días a la semana, ¿no? Relacionadas con la historia. Pero que va, al final es que es muy esclavo. El tener que estar continuamente creando contenido y subiéndolas a redes, llega un momento en que, como dije antes, ¿no? Tu cabeza se bloquea, como dicen los chavales, peta. Y no puedes abarcar todo, ¿no? Y tienes que tomar una decisión y es, ¿a qué me dedico? O sea, tengo que volcarme en una o en dos, como mucho, y hacer el contenido ahí y ya está, ¿no? En las demás no me puedo obsesionar. ¿Dónde me interesa crecer más? ¿De dónde puedo sacar más cosas positivas? ¿De YouTube? Pues solo YouTube. Es así, ¿no? O incluso ahora TikTok, ¿no? Porque el otro día probé a resubir mi vídeo de Australia partido en 5 a TikTok. Y, oye, ni tan mal, ¿eh? Y no tuve que hacer nada más que coger el Premiere, cortar el vídeo en 5 y subirlo a TikTok, porque era algo que me daba miedo. Digo yo, jolín, qué cutre, ¿no? El subir el vídeo ahí de cualquier manera, pero es que digo yo, es que al final otros canales lo están haciendo y les va Es el bien. Pues tira. formato. Y luego en comentarios parte 2 y parte 3 y eso es Sí, lo que eso es, que al funciona. final es lo que funciona totalmente, es que es así, ¿no? Y creo que si hago algo ahí, y si subo contenido ahí, va a ser resubiendo y revolcando ahí mi contenido ya creado en YouTube, porque no puedo Pero crear contenido original para esa plataforma. fíjate que es una de las discusiones que Marcos y yo tenemos frecuentemente, y es, sí, porque yo soy un obseso de la calidad y él es más de tu generación, de los que habéis subido con el TikTok, con el... Y claro, yo por ejemplo en Twitch veo que la gente hace muchas horas, pero claro, cuando haces tantas horas es imposible que sean de calidad. Y entonces, al final tendremos que buscar un poco la elección. Todo no se puede hacer. O vamos a hacer churros y churros y churros, porque yo sé de gente que va haciendo mucho TikTok y mucho no sé qué, pero claro, son creaciones de 20 segundos. Sí, Entonces, de 10. no Y puedes... tampoco requieren mucho. Igual es No, bailando una musiquita o haciendo una imitación de una voz o cosas así, ¿no? no, pero por Que son... ejemplo, aquí entrevistamos a Alba Saén, que es una TikToker de historia muy Ah, buena. sí, la conozco, la conozco. eh, Y, hostia, cada creación de esas que hace ahí se disfraza y pone una Eso, sí, musiquita. sí, sí, sí. Por ejemplo, Que- ese tipo de TikTok es lo que digo yo, son TikToks que requieren mucho trabajo. Y claro, ser regular y crear mucho contenido de ese tipo, a menos que ya hayas convertido eso como modo de vida y que ya te esté repercutiendo no sé, una remuneración que te permita dedicarte íntegramente a ello, es que si no es así, llega un no. momento en que vas a acabar reventado, porque Y es que además en la historia tiene otro inconveniente. Y es que si tú te dedicas a hacer TikTok de cocina, siempre te salen sponsors y no sé qué, de material de cocina, de ollas y de no sé qué más. Sí. Pero en la historia no hay tantos sponsors para No. Te puede salir sacar. una editorial, pues un patrocinio de algún libro, de cosas así, ¿no? Pero eso es mucho más. Por eso yo sí, yo en ese sentido, como digo, no me gusta poner los huevos en varias cestas. Y sí es cierto que yo soy, por ejemplo, una persona muy friki. O sea, me fascina un montón de sagas cinematográficas, los cómics. Bueno, solo hay que ver mi habitación, ¿no? Que tengo pues una Sí, parte un sí. poco más de historia, ¿no? Con mis cascos ahí, mi bola del mundo. Y tengo aquí mi libro rodeado de Thor, de Loki, del Doctor Extraño. Luego detrás es toda la zona de Star Wars. Es un poco todo, ¿no? Y sí es cierto que yo he hecho vídeos en el canal relacionados con ello. De hecho, he publicado ayer un artículo en Muy Historia relacionado con el origen de la palabra Jedi, ¿no? Que tiene un origen histórico, el porqué, tiene un porqué, ¿no? Una de las sagas más famosas de la historia, pues tiene implicaciones de tipo histórico, ¿no? Inspiraciones, perdón, mejor dicho. Y bueno, Peter, entrando un poco ya más en materia histórica, ¿Mm? hablemos un poco de historia, ahora que estamos más tranquilos. Ahora sonará una musiquita de jazz de fondo. Nos falta coger el gin tonic con la mano. Eh, una pregunta. Dime. ¿Cuál de las civilizaciones y épocas históricas te gusta más y por qué Roma? Bueno, la verdad es que, pues la verdad es que confieso que yo me he hecho romano tarde,
pero en el momento que me he convertido a la fe, ahora ya soy un creyente convencido, ¿no? de Roma, ¿no? Pues de hecho durante la carrera no tenía especial interés, ¿no? por la historia antigua, es cierto, siempre me ha llamado la atención las civilizaciones de la antigüedad, o sea, yo Roma y Grecia siempre he sentido mucho interés por ellas, siempre he leído mucho sobre ellos, pero es cierto que el gusto por Roma me ha venido de hace poco, o sea, de hace 3, 4 años que empecé a leer por mi cuenta algunos manuales, ¿no? Que en la carrera los aborrecía, Domingo Plácido, ¿no? De Caro Baroja, que dices tú, uff, son difíciles, pero los disfrutaba porque me gustaba la historia de Roma. Siempre me atrajo y me empecé a enamorar cada vez más de Roma y dije, pues es que me encanta. Lo que pasa es que no soy muy pesado y tampoco lo vuelco mucho en el canal, porque hubo una temporada en la que empecé a hacer vídeos relacionados con Roma, encima coincidió también con el lanzamiento de mi libro, y fue un poco, pues, al final, de hecho, mi libro me dijeron, tienes que hacer un libro de divulgación juvenil, ¿de qué quieres hacerlo? Y dije yo, Roma. Ya está, porque tenía muchas opciones. Me habían propuesto Egipto, ¿no? Porque Egipto también es algo que le llama mucho la atención a los niños, ¿no? Las momias y las pirámides, y eso suele llamarle mucho más que el Coliseo. Pero al final dije, no, yo Roma. Déjame a mí, yo quiero Roma. Y si es posible, la segunda parte de Roma también, ¿no? Pero bueno, al final, pues sí que he sentido pues ese enamoramiento, ¿no? con la civilización romana. Y que eso no excluye que me gusten otras, ¿eh? Y cada vez, por ejemplo, estoy sintiendo cada vez más interés por la prehistoria, ¿no? Que es una de esas que suelen estar muy denostadas y cada vez me fascina más, ¿no? Cuanto menos sabemos de algo, más me fascina, ¿no? Hombre, Más curiosidad me despierta. la prehistoria es un tema que es una putada, porque lo que aprendiste en la facultad ya no sirve de nada y tienes que No, volverlo no, a no. aprender todo. Perdón, Totalmente, claro. hablando de este tema, ahora aparecerá aquí uno de los vídeos más interesantes que tiene Peter, que es sobre Gobekli Tepe. Bueno, ahora él lo ve en verde, pero habrá un vídeo, Sí. ¿vale? Hablando de este tema, de lo interesante que es y las dificultades que hay, especialmente vamos más atrás en la historia, sobre todo anterior a lo que conocemos como historia escrita y todo esto. Claro, lo difícil que es sacar conclusiones con los restos arqueológicos que hay de este tipo de etapas, ¿no? Y creo que Gobekli Tepe, y lo explicas muy bien en tu vídeo, y es un vídeo que recomendamos y pondremos aquí el enlace, como una cosa que ha generado tanto interés, pero que a veces la gente no se para a pensar por qué es importante. Sabemos que cambia la historia de alguna manera, pero ¿por qué? Exactamente por qué, ¿no? Entonces, recomendamos ver ese vídeo, ¿no? Sí. De hecho, he subido hace nada. De hecho, fue uno de los Ujú. últimos vídeos, o pocos vídeos que se me han viralizado y que ha tenido unas cifras aceptables y chulas, que es el de Karahan Tepe, que viene un poco a meterle un puñetazo en la mandíbula a Gobekli Tepe, Correcto. porque bueno, algunas primeras conclusiones que se han dicho es que incluso puede que sea incluso más antiguo. O sea, que el asentamiento como tal de Karahan Tepe sea más antiguo que Gobekli Tepe, lo cual vuelve a obligarnos a reescribir algo que se había reescrito hace nada, hace una década, o hace 2 décadas como mucho, ¿no? Que es cuando pegó este bombazo el yacimiento de Gobekli Tepe, ¿no? Pues al final es eso, me llama mucho la atención porque se está demostrando de una forma cada vez más concreta y más visual que la historia es algo vivo, es algo que vives, o sea, no es algo que estudias. De hecho, hace poco un divulgador que conozco, ¿no? de otras redes sociales, lo decía, ¿no? Y es que la historia no es algo que se estudia, sino es algo que te pasa, que estás viviendo a veces, ¿no? Y al final es eso, este tipo de avances tienen una importancia capital a la hora de estudiar el desarrollo humano, ¿no? Y por eso hay que ponerlos en valor, ¿no? Y hay que explicar por qué es tan importante lo que dices tú. Porque le mete un meneo a lo que ya sabíamos sobre los orígenes de nuestra especie, ¿no? La pregunta para el siguiente invitado puede ser que nos razone por qué Esparta es mejor que Atenas. ¿Por qué Esparta es mejor que Atenas? Entonces, Me voy a meter en un jardín. la primera cosa que te vamos a pedir es que hagas un ejercicio retórico. ¿Serías capaz de defendernos por qué Esparta es mejor que Atenas? Tengo que hacer de abogado al diablo. Pues es complicado porque yo lo siento en el alma, pero yo soy muy pro Pericles, yo soy muy ateniense.
A ver, voy a hacer un ejercicio, ¿no? ¿Por qué Atenas, no? No es mejor que... Voy a replantear la pregunta. ¿Por qué Atenas no es mejor que Esparta? Pues no sé, yo diría que, a ver, Esparta podríamos decir que es mejor porque al final... estoy haciendo... Esto se me da muy mal, porque no me estoy creyendo lo que estoy diciendo, entonces es muy difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, sí, es una sociedad que al estar tan jerarquizada y ser tan, bueno, entre comillas, castrense, ¿no? Pues al final cuando existe un gobierno tan jerarquizado, pues al final las cosas se tienen que hacer porque sí, no da pie a posibles revueltas, deseos democráticos, esas cosas, ¿no? Que la gente quiera expresar su punto de vista y demás, ¿no? Al final viene bien que te digan lo que tienes que hacer y simplemente cumplir órdenes, ¿no? Porque a veces viene bien que haya una persona que te diga lo que tienes que hacer para hacerla bien. No hace falta que tengas que tener tu pensamiento propio, ¿no? Se me ocurre eso, ¿no? Por eso al final, pues acabaron ganando la guerra del Peloponeso. Quizás fue por eso. No sé. No he visto ningún tipo de sarcasmo en tu respuesta, ¿eh? Ningún tipo de sarcasmo. Para nada. Bueno, respondida esta pregunta, vamos a la siguiente fase, que es, vamos a conocer un poco mejor a Peter. Y para eso le vamos a hacer un pequeño test, es lo que llamamos un test rápido. Entonces te haremos una serie de preguntas y tienes que responder brevemente. Para empezar con una pregunta que sea relativamente fácil, ¿playa o montaña? Teniendo en cuenta que eres asturiano y tienes las dos cosas. Pues yo soy de montaña 100%. A mí la arena, no. Me encantan las playas de Asturias, pero si me tienes que dar a elegir, yo viviría en la montaña encantadísimo. Hablando de la montaña y la naturaleza, ¿qué opinión tienes de los scouts? Porque ha sido importante en tu vida, entiendo. Sí, son parte de mi vida. O sea, yo no entiendo mi vida sin ellos. De hecho, la persona que soy hoy es gracias, entre otras cosas, a haber pasado por el movimiento scout, sin lugar a dudas. Mi manera de ver el mundo, mis valores... tienen mucho que ver con haber estado ahí. Siguiente pregunta, un poquito más mundana. ¿La tortilla con o sin cebolla? Yo era de los de sin, pero es que desde que aprendí a hacerla con y me sale de lujo, ya soy un concebollista de manual, o sea, y además con mucha cebolla, porque a mí la cebolla me flipa. Si has sido capaz de pasar a que te guste la tortilla sin cebolla con cebolla, quizá puedes pasar a que te guste más Esparta que Atenas. ¿Crees que eso es posible? No, hay cosas en la vida. Es como que me digas que siendo del Sporting pueda ser del Oviedo. Espérate, hay preguntas. Es muy complicado, diría que imposible. Siguiente pregunta, ¿pizza con o sin piña? ¿Qué opinión tienes de la pizza con piña? La pizza con cualquier cosa. Con piña, sin piña, con lo que quieras. Si es pizza... Vale, entonces... ¿Tú estarías dispuesto a comerte una pizza con garum? ¿Por qué no? Sí, yo probaría el garum, tengo interés. De hecho, me gustaría, si pudiese viajar en el tiempo y pudiese probar el garum original, no el que se hace ahora, porque claro, yo entiendo que al final es una reinterpretación, nunca vas a poder hacerlo como lo hacían los romanos tal cual. Yo sí lo probaría, aunque dicen que sabía como comer un calcetín sudado, ¿no? Pero yo lo probaría, ¿por qué no? Bueno, pero yo gastronómicamente soy de probar lo que me echen. Pero en la época bien valorado que estaba, ¿eh? Sí, era uno de los productos más valorados. De hecho, yo por eso te digo que lo probaría, estoy seguro, porque si era valorado es que era bueno. Bien. A veces la vida es blanco o negro. ¿Roma o Cartago? Roma Victris, siempre. ¿Francia o Reino Unido? Francia. ¿Oviedo o Gijón? Gijón. Vamos a ver, lo siento mucho por la capital, pero Gijón tiene una cosa que no tiene Oviedo y es mar. Y yo sin mar no podría vivir. Cierto. ¿Historia clásica o medieval? Clásica, sin lugar a dudas. ¿Qué música escucha Peter en su intimidad? Pues el género musical que más escucho varía según mi época de mi vida. Tuve una época muy rockera y yo creo que es la que más ha prevalecido a lo largo de mi vida. De hecho, yo me casé entrando con una canción de heavy metal, de Boston concretamente, y creo que sería el rock de los 60 y de los 70. Creo que no ha habido una época más prolífica para la historia de la música que esa. Ha habido muchas, los 50 y los 60 han sido muy buenos, pero los 70 para el rock son entonces, mi preferida. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué grupo estarías dispuesto
a pagar 100 euros por ir a un concierto suyo? Ya lo he hecho, y es ACDC. O sea, yo en su día palmé palmé 90 euros en su entrada, y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. O sea, creo que es el mejor concierto al que he asistido en mi vida, porque tuve la suerte todavía de que estuviesen todos, porque al poco Brian Johnson se estropeó la voz, tuvo que dejarlo. Luego estuvo Axl Rose de los Guns N' Roses cubriéndole a él. Que fue polémico, me acuerdo. Sí, Sí, sí. Bon Scott, perdón, que ya me equivoco, ya no sé lo que digo. No dormir por ser papá, al final te hace decir tonterías. Llevo todo el día diciendo cosas inconexas, así que si digo alguna hora, que me perdonen, pero sí que estuve en el concierto de ACDC, pagué 90 euros y muy a gusto. Y la última pregunta, cuando tu hijo o hija crezca un poco y te pregunte, papá, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? ¿Qué le responderás? Yo le diré, hijo, ¿ves todo esto que hay alrededor? Pues esto es lo que han hecho por nosotros, la civilización. No, hombre, no, pero sí que es cierto que, bueno, pues desde el idioma hasta, bueno, yo creo que muchas cosas de nuestro propio incluso estilo de vida, ¿no? Yo creo que mezclado con otras muchas culturas, con los musulmanes, con el propio cristianismo, ¿no? La cultura grecolatina es básica, ¿no? En el mundo occidental, pero sí que, bueno, sí que le diría alguna cosa de esas, ¿no? Y ahora pasamos a la siguiente dinámica, que es la ronda rápida. Empezamos con Oviedo. Universidad. César. Julio César. Dictador. Pompeyo. Perdedor. Pericles. Orgullo. Séneca. Sabiduría. Profesor. Bueno, como Pericles, orgullo. Imperio Romano. Romance. República Romana. Intento de. Atila. Asesino. Imperio Romano de Oriente. Refinamiento. Constantinopla. La ciudad, como concepto. Cubil de Peter. El Cubil de Peter. Proyecto de vida o personal, ¿no? No sé hasta dónde llegará. Esto son más palabras, pero es algo que me ha hecho tremendamente feliz. O sea, felicidad. Muy bien, pues hasta aquí la ronda rápida y pasamos a la parte final, que es el minuto de oro. ¿Por qué y para qué la historia, Peter? Y yo siempre, cuando me hacen esa pregunta, ¿por qué y para qué la historia? Yo siempre digo que, entre otras cosas, aunque pueda sonar una tontería, para que no te tomen el pelo. Y cuando yo comento esto a los chavales, el primer día que doy clase, que siempre lo suelo hacer, suelo dedicar una clase a esto, que es a explicarles por qué la historia es una ciencia útil, que les va a servir en su día a día y en su vida, es por eso, ¿no? Porque es una disciplina que te enseña a pensar, que te enseña a ser crítico, que te enseña a entender el mundo que te rodea, te enseña a entender por qué tu sociedad es como es y por qué las sociedades de otros lugares son como son. Y sobre todo te convierte en una persona mucho menos manipulable ante mensajes simplistas, populistas. De hecho, estamos viviendo una época en la que cada vez vemos esto de una forma mucho más acusada, ¿no? Y te ayuda, pues entre otras cosas, eso, a que no te manipulen ni te conviertan en un pelele, ¿no? De tener un criterio propio, de tener una opinión propia y de al fin y al cabo convertirte en una persona, en un ciudadano útil, ¿no? Para el mundo, ¿no? Una persona que pueda aportar algo importante, ¿no? Ser una persona que no pasa por este mundo de una forma pues, simple, ¿no? Y llana, como quien dice. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.